precisamente la configuración de la realidad a partir del mercantilismo. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX en Europa, y cómo llegó el mercado a nuestras colonias, o sea, cómo estos pueblos, que eran pueblos mucho más tranquilos, pueblos en los cuales todavía existían maneras de vivir distintas a las fuerzas del mercado, se convirtieron en grandes plataformas de mercado, por supuesto de países desarrollados. Basta ver, por ejemplo, cómo los centros comerciales invadieron nuestras ciudades pequeñas. Hoy en día uno va a Valledupar, hoy en día uno va a Santa Marta, bueno, Barranquilla es la metrópoli de la costa Caribe, Montería y el mismo Sincelejo, y entramos en la dinámica de los centros comerciales. Y ya Saramago lo planteaba, el centro comercial es el nuevo templo del hombre moderno. Cuando esto sucede, o cuando ya sucede en nuestra realidad, es que el mercado se topó y se convirtió en la realidad. Y el mercado tiene dos fuerzas claras, que es la oferta y la demanda. Entonces, allí solo tiene valor lo que tiene demanda. Y ahí tendrá quien produzca o quien haga la oferta. El artista ha caído en las fuerzas de la demanda y la oferta. Y cuando ha caído en esas dos fuerzas, ya no le queda otra sino de hacer marketing para poder vender y subsistir a partir de su obra. Pero en ese planteamiento que usted hace, donde estamos más retrasados, pienso yo que son estas zonas que todavía somos agropecuarios, tenemos ruralidad bastante, se han ido invirtiendo los porcentajes del 70% de rural y el 30% urbano. Ahora es lo contrario, creo que estamos en un 70% de urbanización, Sí. de modernismo, pero aún así seguimos teniendo un pensamiento muy rural. Sí. No sé cómo me podrías explicar eso, y cómo para acá creemos que para la persona es más importante comprar los alimentos que comprar un libro. Los alimentos, la yuca, la carne, el pescado, o sea, no es habitual tener un libro en la canasta familiar. Es correcto. Sucre, por supuesto, y lo has planteado, se caracteriza por ser todavía uno de los departamentos donde la economía agropecuaria es el fundamento no solo de la subsistencia material, sino de la vida y la cultura de las personas. Esto, por supuesto, aleja un poco del consumo de cierto arte, de cierto folclore, a los ciudadanos, al nativo, a la población. Sin embargo, también nos aleja de las grandes superficies de mercado. Nuestros artistas se quejan de que en Sucre no se vende arte, pero al tiempo hay que observar que el arte nuestro no está en las plataformas de mercado. El arte nuestro no hace parte de los supermercados, no hace parte de los centros comerciales ni de las vitrinas más importantes de la ciudad. Eso explica un poco el por qué nuestra naturaleza es rural aún, por qué nuestro pensamiento agropecuario. De hecho, a la política también la podemos explicar a partir de nuestras características muy rurales, que se expresan en la manera en que elegimos y en el carácter y perfil de los gobernantes que nos han dirigido en los últimos 20 años. Pero sin desviarnos del tema, siendo Sucre, como ya lo planteaba Alfonso, uno de los departamentos aún más feudales de la costa Caribe y del país, sin embargo ya está dentro de las configuraciones de una realidad que el mercado ha configurado, ha construido y nos ha permitido consumir. Plantearíamos la situación en que habría que tener un equilibrio, porque cuando un poeta hace su producto creativo, en el caso de un libro, por ejemplo, que por lo regular hay que patrocinarlo con el propio bolsillo, o con bolsillo de amigos, de entidades, qué sé yo, pero es una inversión, y sale a venderlo, parece que no se ve muy gracioso que el propio artista salga con su libro por la calle a venderlo, porque se desmejora en su parte de imagen. Pero ahí en el caso nos contaban, por ejemplo, en Corozal, que hay un artista que produce discos, ese es músico, todos los años imprime su CD, lo edita, es un compacto, que parece que es más fácil editar música que literatura, y él no hace conciertos, pero vende sus compactos. También es una y lo registra en Psycho. Y lo registra en Psycho. Entonces esa es su manera de vivir, de vender, aunque el compacto cada día es más obsoleto, la gente utiliza más la USB, y el mercadeo se hace a través de las redes sociales. Es lo que ha sucedido